Bienvenidos al Laboratorio Virtual de Física para Bachillerato a Distancia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy realizaremos la práctica de la ley de Coulomb. Como sabemos, existen dos tipos de cargas eléctricas, las cargas eléctricas positivas y las cargas eléctricas negativas. La interacción entre estos dos tipos de cargas establece que cargas de diferente signo se atraen y cargas del mismo signo se repelen. Para estudiar estas interacciones, vamos a utilizar la ley de Coulomb. La ley de Coulomb establece que la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Para esta práctica utilizaremos el siguiente material. Una fuente de alto voltaje, la cual nos proporcionará la carga eléctrica negativa a través de este cable negro hacia la esfera conductora inferior. Y la carga eléctrica positiva por el cable rojo que conecta a la esfera conductora en la parte superior. Nivelaremos la distancia de separación entre esas esferas con una balanza de Ampere que permite una medición sensible de la distancia y mediremos la fuerza a través de un dinamómetro graduado en milinewton. Para esta práctica empezaremos por establecer una distancia de separación entre las esferas conductoras. Esta distancia nos representará nuestra posición inicial. El sistema deberá estar equilibrado y verticalmente nivelado. El dinamómetro lo tendremos que ajustar a un nivel de referencia a partir del cual empezaremos a tomar la fuerza entre las cargas. Para incrementar la carga en cada esfera, utilizaremos la perilla de la fuente de voltaje. Recordemos que la carga eléctrica negativa estará en la esfera conductora inferior y la carga eléctrica positiva en la esfera superior. Ambas cargas son de diferente signo, pero la magnitud de las cargas es la misma. Entonces existirá una fuerza de atracción que se registrará en el dinamómetro. Al incrementar la carga, empezaremos a observar que la medida en el dinamómetro se incrementa y la distancia de separación entre las cargas disminuye. Cuando regreso la carga a cero, la distancia de separación deberá ser la que teníamos inicialmente. Para hacer nuestras mediciones, en esta práctica colocaremos la carga eléctrica de las esferas fija. Iniciaremos por colocar la máxima carga en las esferas conductoras. Tomaremos en cuenta que una de las variables será fijada, es decir, en este caso la carga eléctrica la pondremos al máximo. La perilla de voltaje la pondremos al tope y esto nos pondrá carga eléctrica positiva en la parte superior y carga eléctrica negativa en la parte inferior. Las dos cargas son de igual magnitud. La distancia de separación entre las cargas estará fija a 8.5 centímetros de distancia. Esta es una posición inicial, pero puede ser cualquier otra, un poco mayor o ligeramente menor. Siempre y cuando recuerden que la línea de referencia en el dinamómetro es lo que nos indicará el cambio en la fuerza eléctrica a partir de ahí. En la parte inferior vamos a registrar la distancia que se va a disminuir entre las esferas. Con este tornillo disminuiremos la distancia de separación hasta encontrar un valor en el dinamómetro que sea medible. Disminuimos la distancia. Recuerden que la fuerza de atracción es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las esferas y la fuerza de electrostática es de corto alcance. Para ello nos acercaremos un poco más hasta encontrar una medición de 0.05 milinewton. Un poco más.
Ahí empieza a bajar la lectura, a marcar la lectura en el dinamómetro. Y ahí tenemos 0.05 milinewtons. A esta distancia registramos la separación entre las esferas. Disminuimos la distancia para obtener otro registro. A 0.1 milinewton. A esta distancia de separación, el registro de fuerza es 0.1 milinewton. Disminuimos la distancia de separación de las esferas. Y ahí tendremos 0.15 milinewton a esta distancia de separación. Recuerden que nos estamos aproximando esta distancia a partir de la posición inicial de separación. Nos acercamos aún más hasta que el dinamómetro marque 0.2 milinewtons. En esta posición registramos la distancia de separación entre las esferas. A partir de ahí es crítico la proximidad entre las esferas. Necesitamos aproximarnos más lentamente. A esta distancia tendremos una fuerza de 0.25 milinewton. Y hacemos un cambio aún más pequeño en la distancia de separación. Y ahí tendremos 0.3 milinewtons a esta distancia de separación. Si nos aproximamos aún más, la distancia será tal que las esferas se aproximen con más rapidez y ya la medición no pueda ser leída. Por lo cual entonces nos vamos a alejar . Hasta nuestra posición inicial. El dinamómetro registrará entonces la misma posición originalmente. Con las mediciones realizadas, completa tu práctica y entrega un reporte a tu facilitador.